Remember at 13, you said that you loved me and we'd always be together. You hold my hand and we pretended this might last forever. But life ain't a fairy tale. Yeah, we know very well they'll try to break us. Johannes Itten dijo que el color es vida, que aquello que se nos presenta sin color se nos presenta como muerto. El color son esas ideas primordiales, los hijos de la luz. Y en las catedrales e iglesias de Castilla y León también es una realidad. Cuadros, retablos, imágenes, vidrieras inundan de vida cada uno de sus rincones. El tiempo ha ido apagando poco a poco esos colores, pero aún hoy en algunos lugares sobreviven y Piedra sobre Piedra quiere ser un programa a todo color, porque ya lo saben, el color es vida. And we'd always be together. You hold my hand and we pretended this might last forever. Las pinturas medievales muchas veces lo que provocan es eso, esa idea de que tú entras en una iglesia y entras en un espacio casi metafísico, ¿no? Porque las pinturas lo que hacen es evocarte un mundo que está, un mundo sobrenatural, un mundo que está más allá. Nada se llevaba a la arbitrariedad ni a la simple decoración, independientemente del elemento decorativo que efectivamente está, porque es ahí, es evidente, siempre tenemos que tener ese carácter simbólico y encontrar las fuentes dominantes en cada época para intentar desentrañar las significaciones. No solo eran ideas de tipo, digamos, didáctico-religiosas, sino que también lo que pretendían era evocar sensaciones y experiencias. Es más interesante ver la imagen que leer. Eso yo creo que es algo natural en nosotros, como vemos en los medios. Aunque hoy nos parezca mentira, muchos de nuestros templos e iglesias estuvieron bañados en 1000 colores. Los motivos de estas decoraciones variaban según con las modas. Es más, en muchas ocasiones y en determinadas épocas, un edificio no se consideraba terminado hasta que no era pintado. Can we move together for worse or better? I'm gonna fall back in love over and over again. Oh, well, like an epic romance. Estamos en la antigua sala capitular de la Catedral del Burgo de Osma y llama la atención la decoración de las bóvedas con esas pinturas tan llamativas, singularmente de los dragones que están pintados en los nervios cruceros de las bóvedas. Esta sala capitular es protogótica, hay restos de la antigua catedral románica en los capiteles y las pinturas son probablemente de principios del siglo XIII. En la cultura oriental, China, por ejemplo, no, siempre es símbolo de heroicidad, de algo positivo. En la cultura occidental esta ambivalencia viene determinada por un sentido positivo. Tenemos en cuenta que en esta sala capitular se reunían entonces los canónigos y el dragón significaría la inspiración de la sabiduría. Sin embargo, yo creo que estas pinturas de la sala capitular fundamentalmente hay que verlas en sentido negativo. La representación del mal, con la advertencia de que el pecado está en la tierra, de que el pecado está en el mundo y que hay que combatir el mal y al diablo del mundo con el bien y con la virtud. Esa visión simbólica estaba muy presente en la mentalidad de la época, sin duda alguna, y sobre todo en relación con el capítulo 12 del Apocalipsis, en los versículos 7 al 9, en el que se habla de que Miguel y sus ángeles entablaron batalla contra Satanás y los suyos. Vencieron Miguel y los ángeles y el diablo, Satanás, fue arrojado del cielo a la tierra como la serpiente maligna.
está en vigor ese pecado y ese mal está representado en los capiteles que aparecen en la parte inferior de la sala capitular, porque ahí el diablo se asentó y hay que vencer a ese mal, a ese vicio, precisamente con el bien y con la virtud. Capiteles en los que aparecen arpías, basiliscos, monstruos, que son la representación del pecado. Es decir, para llegar el sentido contrario a los que se dirigen los dragones desde el cielo a la tierra, instalando en la tierra el pecado y el mal, hay que vencer al dragón, vencer al mal, para recorrer el sentido contrario al de los dragones de estas pinturas, ir de la tierra al cielo. Y por tanto, la salvación se gana mediante el triunfo del bien sobre el mal y de la virtud sobre el pecado. Es la advertencia de que hay que estar alertas por los peligros que acechan en el mundo. Se han cambiado los códigos, sin embargo los criterios interpretativos no. Todavía hoy estamos en un mundo de símbolos y de signos y de símbolos. El rey Fernando I tomó definitivamente para las tropas cristianas el castillo de Gormaz. Fue entonces cuando se comenzó a construir esta iglesia, la de San Miguel. ¿Por qué? Pues porque la religión también era una forma de asentar a la población en los territorios recién conquistados. Era el año 1060. En la margen derecha del río Duero, que durante mucho tiempo fue frontera entre reinos y también entre civilizaciones, se levantó en el ocaso del siglo XI un pequeño templo, bandera del cristianismo. Una única nave, orientación este-oeste, y un pórtico que hacia el sur vigila las aguas del río Duero. Una pequeña construcción a los pies de la fortaleza musulmana más grande de Europa. Pero aunque por aquel entonces la reconquista iba bien, la iglesia de San Miguel lanza otro mensaje, el de que la última batalla, la definitiva, la de la salvación del alma, aún estaba por librar. Las pinturas de sus muros revelan un mensaje que estuvo perdido bajo capas de cal, hasta que entre 1996 y 2008 se desarrollaron unas labores de restauración que salvaron al templo de desaparecer para siempre. La enigmática figura de un personaje vestido de negro es una de las claves. El libro del Apocalipsis desvela su identidad. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y con una banda atada a su pecho. Es el mismo Jesucristo. En el otro lado, tres mujeres, las tres Marías, evocan la resurrección. Jesucristo resucitado y una gran batalla. De nuevo el Apocalipsis. Es la última batalla, la que enfrenta el bien y el mal, la antesala del juicio final. Si estas imágenes impactaban a quienes las miraban, las del muro sur generarían ese mismo efecto, pero multiplicado por 1000. Dos personajes llevan las almas que han de ser juzgadas por San Miguel, que con una balanza decide cuáles van al paraíso y cuáles sufrirán en el infierno. Un averno en el que el demonio, encadenado, las devoraría sin piedad. Una amenazante lección para los que aquí se acercaban: salvación o condena eterna. Las pinturas de San Miguel no son solamente decorativas. Aquí en el presbiterio, en el lugar más sagrado del templo, un verdadero código escrito hace casi 1000 años contaba una historia no solamente a los fieles que allí estaban, sino a los que dirigían aquellas liturgias. En la bóveda, Cristo Majestad como centro de aquellos rituales recuperados para estas tierras recién conquistadas para la cristiandad.
Alrededor, una nueva referencia al Apocalipsis, los 24 ancianos que portan copas e instrumentos musicales. Encima el Cordero, símbolo del sacrificio de Cristo. En la saetera, una paloma que representa al Espíritu Santo. Y ocultas al pueblo fiel, solo a la vista de quienes aquí podían entrar, la expulsión de Adán y de Eva del paraíso. Pinturas que hoy vemos como una obra de arte, joya del románico, pero que guardan un sentido y que perseguían crear un efecto brutal en quienes las contemplaban, y que sin duda les harían reflexionar sobre su comportamiento en este mundo terrenal. Siglo IV después de Cristo. 3 jóvenes son martirizados: Vicente y sus 2 hermanas, Sabina y Cristeta. Sus cuerpos son puestos en esta misma roca por un converso. Sobre este lugar se construyó posteriormente una iglesia, la actual Basílica de San Vicente, que además de ser una joya del románico, custodia la que puede ser considerada primera muestra del cómic en el viejo continente. La definición sencillita es un monumento funerario sin restos. La parte más antigua es la de abajo, que sería lo más parecido a un posible sepulcro. Pero la parte de arriba se embelleció posteriormente por obra de un obispo que quiso potenciar mucho la devoción a los mártires, Vicente, Sabina y Cristeta. Yo lo conocí con un blanco sucio, podríamos decir, o sea, como cal sucia. Estaba toda ella en su momento, pues se encaló, pues lo que fue algo que se hizo a veces en época de pestes y demás. Realmente era un monumento, por decirlo así, opaco, que todo el mundo lo veía como un estorbo que no dejaba ver todo lo demás, pero al restaurarse y salir toda la policromía, adquirió una preponderancia de primer nivel, porque se veía muy bien todo lo que era en realidad y en su origen. Hacia el año 2007, más o menos 2008, se restauró completamente, en una colaboración de la Fundación de Patrimonio y la Parroquia de San Vicente. Supuso algo espectacular, porque salieron pinturas originales de cuando se hizo el cenotafio, las pinturas y luego pinturas de la restauración que hizo el obispo posteriormente hacia el siglo XV. Las reliquias de estos santos se podría decir que son viajeras. De aquí viajaron en el siglo XI a San Pedro de Arlanza, de San Pedro de Arlanza a Covarrubias, de Covarrubias a la Catedral de Burgos, y no fue hasta el siglo XXI cuando definitivamente llegaron hasta aquí, hasta la Basílica de San Vicente, al altar mayor. Eso sí, en este lugar ya existía un monumento que servía para honrar su memoria. Este cenotafio cuenta una historia, es como un tebeo, como un cómic. Y es una historia que relata unos acontecimientos que le sucedieron a 3 chavales jóvenes, porque eran 3 jóvenes. Cuando hacemos su fiesta, los 3 días anteriores, leemos lo que está representado aquí. Esto comienza en Talavera, porque según la tradición eran de Évora. Daciano era el gobernador y está obedeciendo un decreto del emperador Diocleciano de que todos los cristianos del imperio tienen que sacrificar a los dioses. Vicente es cristiano. Le denuncian, es llevado ante el gobernador por ese esbirro que le está cogiendo las muñecas como signo de que como si estuviera encadenado. Segunda escena. Daciano lo que hace es mandar a los soldados y a los esbirros que lleven a Vicente al templo para que sacrifique. Lógicamente, él no sacrifica. Pero allí deja un detalle muy curioso, que es una huella de santidad. Se ve como una especie de piedra con una huella hecha. Siguiente escena. Están los 3 hermanos, Vicente, Sabina y Cristeta. Las 2 están en actitud pidiendo a Vicente. ¿Y qué le están pidiendo? Mira, Vicente, si a ti te matan, nosotras 2 mujeres, en el Imperio Romano
no solo no hacemos nada, sino que estamos perdidas. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Irnos de aquí, porque nos van a matar. Siguiente escena. Pero aquí, como a veces pasa en el cine, no es lineal, sino que lo da todavía como más movimiento. Y entonces, la siguiente escena que tenemos que imaginarnos es que Vicente, Sabina y Cristeta huyen, hacen su recorrido y llegan a Ávila. Precisamente es la única escena que está enmarcada como si fuera por dos tablas de las puertas de Ávila. Retrocedemos de nuevo porque nos hemos dejado atrás una escena. ¿Qué hace Daciano, el gobernador? No se conforma con que hayan huido, sino que les manda a los soldados en su persecución. Es como una doble escena en la que aparecen dos soldados. Es doble escena, pero sin embargo está unida como por ese movimiento en el que un soldado que está más adelantado le está dando las riendas al siguiente soldado que está besando la mano a Daciano y que le está despidiendo. Nosotros ahora tenemos luz eléctrica muy buena, está todo muy bien iluminado. Pero si quitáramos las luces artificiales que tenemos ahora, esta sería, digamos, la zona oscura de la historia. O sea, la parte más oscura. Pero nosotros tenemos que ver la parte más luminosa, o sea, la parte del martirio, que está al otro lado justamente. Como toda buena historia, la de Vicente, Sabina y Cristeta bien merece una pausa. Me he dado cuenta que todas las iglesias son diferentes, tienen diferentes estilos, tamaño y particularidades, pero todas ellas comparten un elemento en común. ¿Sí? ¿Por qué las iglesias tienen campanas? Campanas son fundamentales en todos los aspectos. Podemos entender desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista, digamos, más social. Las campanas eran el elemento que articulaban la vida de una pequeña población o de una gran población. Actualmente solo se conservan pocos sonidos de campanas, ¿no? Difuntos, las horas, festividades, pero realmente las campanas tenían más de 10, 20 tipos de signos, ¿no? de toque, por decirlo así. Nublo, Angelus. Además del aspecto religioso, ese campanario lo que hacía era regular el aspecto del día a día de una comunidad. A través de o después de este determinado toque pasa lo que sea, no puedes salir de casa o tienes que volver a casa después del trabajo. Es decir, campanas era un elemento fundamental, insisto, desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista civil. Y campanas, insisto, las más antiguas en España, bueno, en este caso, todavía en funcionamiento, tenemos una campana de principios del siglo XIII en la Catedral de Toledo, la famosa campana de Wamba. Flying way too close to the sun. We thought we were just having fun. But love is a loaded gun. We were free. Y continuamos la historia en la parte más luminosa, en la que no necesitaríamos ni siquiera luz artificial, sino que es la luz natural y la luz que nos viene del martirio. El martirio en sí no es nada agradable porque fue muy duro y como muy cruel, pero sin embargo termina bien. ¿Qué es lo primero que hacen? Quitarles los vestidos, dejarles desnudos. Perdían toda la dignidad, o sea, toda la condición como de romanos la perdían, o sea, ya estaban condenados. Siguiente escena, el primer paso del martirio. No es una cruz, lo que es un potro de tortura. Lo que están haciendo es descoyuntándoles los brazos y los pies. Dos soldados, sobre todo en la imagen de Vicente, para forzar más todavía el tormento, la crueldad del momento. Siguiente escena, estamos en un martirio. Es la escena central. Los tres santos con la cabeza aplastada entre dos maderos. Un personaje que ya entra dentro de la leyenda, que es el judío, que está colaborando en el martirio. Pero luego después hay dos ángeles que están sujetando una especie de sábana, de mantel, en el que aparecen tres figuras de niños. Y justo encima de las figuras de niños hay una mano que está extendida, que es la mano de Dios. En el martirio
las almas de los mártires son acogidas por los ángeles y llevadas al cielo. Siguiente escena, vuelve a aparecer el judío, pero el judío en una situación comprometida, de una grieta de la roca donde han sido martirizados los jóvenes, sale una serpiente que le está ahogando. Piensa que eso es castigo de Dios por haber colaborado en el martirio. Entonces él hace voto de convertirse al cristianismo y de construir los primeros sepulcros a los mártires. Y última escena, vemos al judío ya de constructor que está con su paleta y su pequeña tabla construyendo los 3 sepulcros a los mártires. Si había solamente, por ejemplo, un 10% de las personas que leían, no tenían acceso a la historia y a esta historia. Por eso todas las iglesias tienen tan magníficos retablos, o este tiene tan magnífico cómic, porque tiene que contar una historia, y una historia que no necesite letra, sino que tiene imagen solo. El más importante que existe en Europa, pero solamente es en Europa donde construimos el estilo gótico. Por lo tanto, no vamos a encontrar un retablo como este en ninguna parte. La fachada de la iglesia de San Pablo de Valladolid, que son de estos mismos, de Simón y Francisco de Colonia. Se supone que tardarían unos 20 años en hacer. 1505, cuando se retira el que había, que era uno de madera, con pinturas e imágenes, y se coloca este de piedra. Hay cosas que nos ayudan a comprender a Dios. En la parte central tenemos a San Nicolás de Bari en 8 escenas que representan la vida y milagros de San Nicolás, para que sigamos su ejemplo. En la predela hay unas imágenes de Jesús. Jesús fue hombre, estuvo en la tierra, vivió con nosotros. Jesús en la cruz antiguamente era donde se colocaba el sagrario, y con sus brazos está sujetando toda la creación. Este retablo está sustentado sobre la muerte. Hay 2 sepulturas donde están unos personajes que son los que mandan construir este retablo, y ellos estar debajo de ese retablo para estar cerca de Jesús. Cristo, ahí con sus brazos en cruz, nos dice: si sois cristianos, vosotros no os tenéis que quedar en la fosa. Nosotros estamos hechos para vivir e ir al cielo. Así que, ¿cómo representamos al cielo? Pues con esa sagrada forma enorme, grandísima, que representamos a los que viven en el cielo. Dios Padre, que en este momento está coronando a María como reina de la creación, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando se hace esto, no se ha celebrado el Concilio de Trento, donde como dogma de fe se define que en la sagrada forma está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para que la gente lo vayamos entendiendo, pues tiempo antes se coloca tanto esta sagrada forma aquí grande como en la Cartuja de Miraflores, que la tenemos muy cercana. Sabemos cierto que viven los ángeles, representados en 162 caras de angelitos, que forman esa sagrada forma. Los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, potencias, virtudes, y estos que están en rojo son los querubines y serafines, que nos dicen que se ponen incandescentes en presencia de Dios.
Como testigos están los 4 evangelistas, San Juan y San Mateo arriba del todo presidiendo, porque conocieron a Jesús directamente. Y abajo San Marcos y San Lucas, y como jefe de todos los ejércitos celestiales está San Miguel Arcángel venciendo al demonio. ¿Por dónde vamos de la muerte al cielo? Pues a través de estas calles laterales. ¿Y por qué tantos santos? Me dirán, ¿no? Porque a todos no nos gustan las mismas cosas. Así que tenemos uno en particular, que es nuestro preferido, y rezamos a él para que nos consiga de Dios lo que queremos. En la época de la Reconquista, un monje francés, Pierre de Bus, fue el encargado de restaurar la diócesis de Osma y comenzó la construcción de una pequeña catedral románica que con el tiempo se convirtió en la actual Catedral de la Asunción. La hizo a las afueras de la localidad de Osma y allí fue también cuando comenzó la historia de otra localidad, el Burgo de Osma. Aquel hombre fue obispo y más tarde se convirtió en santo. 150 años después de su muerte, otro obispo, Don Gil, decidió construir un sepulcro que cantara sus obras y milagros, un sepulcro que rápidamente se convirtió en lugar de peregrinación. Un sepulcro es donde se depositan los restos mortales en espera de la resurrección, y por eso se venera a un cadáver, en este caso a un santo. ¿Para qué? Fundamentalmente para pedir favores. En la tapa, en la figura yacente del santo obispo de pontifical, están representados ángeles que eran las virtudes del santo, pero sobre todo llama la atención todos esos personajes, esa muestra de personajes que acuden al sepulcro para buscar ese favor, y hay tullidos, hay incluso personas que tienen que ir transportadas en un carro porque no se valen por sí mismas, con los muñones al aire. Todo ese conjunto de personas que se curaron acudiendo al sepulcro, alentadas por muchos rescriptos, por muchos privilegios, tanto episcopales como confirmaciones de bulas papales, que lo que hacían era incentivar precisamente esa peregrinación hacia el sepulcro, de tal manera que al sepulcro antiguo de San Pedro de Osma acudían cantidades innumerables de peregrinos, de devotos, que tenían la esperanza de ser curador de sus males, ¿no? En las paredes aparecen algunos de los milagros que en vida San Pedro de Osma hizo y que están enseñando, como bien has dicho, enseñando algunas de esas cuestiones que le valieron la fama de santidad. Todas estas figuras que vemos ahora en piedra estaban todas policromadas, para hacer más verosímil la representación, para hacer más fácil a quien lo contempla lo que está comunicando el escultor mediante esa policromía añadida, para conseguir que se llegue al fiel de forma directa y eficaz. Por ejemplo, en toda esta parte está representado el fallido atentado del alcaide de la fortaleza de Osma, cuando el obispo con su séquito iba en camino de una visita pastoral y el esbirro al mando del alcaide e incluso el propio alcaide de la fortaleza de Osma están descabalgados con la cota de mallas, como consecuencia de que Dios intercede para salvar la integridad física de San Pedro. Parece como San Pedro perdona precisamente al alcaide de haber intentado acabar con su vida. Dios protege a los justos. Esa es la enseñanza. Buena parte de la población de entonces lo que tenía era esto, no sabía leer en los textos. Esto era mucho más fácil de llegar por la vista. Un cómic coloreado es mucho más atractivo que un cómic en blanco y negro.
En los pies veríamos otra serie de milagros que empiezan por el testimonio público. No es una cosa inventada, sino que hay un testigo, o en este caso un grupo de testigos, que da fe del acontecimiento prodigioso que acaba de suceder. Y aquí vemos otro de los milagros. En Langa de Duero había una persona afectada de unas fiebres cuartanas muy graves. Pide la curación a San Pedro de Osma. San Pedro de Osma le dice a un criado: vete al río Duero, echa un pañuelo al río y cogerás un pez. Y efectivamente, de ese hecho tan inocente como echar un pañuelo, salió un pez que parece un barbo del río Ucero. Se lo presentó al enfermo que está en cama e inmediatamente curó de esa dolencia. Y también hay testigos que avalan la veracidad del hecho. Esta representación cumplía eficazmente esa función didáctica de transmisión de la idea, porque esto hay que acompañarlo con los sermones, con las predicaciones que sobre los prodigios del santo escuchaba en los recintos sagrados. Estamos en este caso, ante uno de los sepulcros de la escultura policromada funeraria más representativos que podemos encontrar en Castilla y León, sin duda alguna. Nos sirve para poder reconstruir también de manera más precisa esa mentalidad, esa forma de pensar, esos criterios de representación en relación con la forma de pensamiento y con la vivencia, con la creencia y con la mentalidad de cada momento. De tal manera que aquí vemos cómo continúan esa serie de prodigios. La liberación del clérigo poseso de Estella, la liberación de un clérigo también injustamente apresado en San Esteban, el milagro de Fresnillo de las Dueñas. La muchedumbre tiene necesidad de agua. Entonces lo que hace San Pedro es, en una encina, en un árbol, dar con el báculo y de una rama de la encina sale agua. Muy curioso como uno lo utiliza como aguamanil, ¿no? Y finalmente a la derecha tenemos la muerte de San Pedro de Osma en Palencia, asistido por el obispo Pedro de Agen, cuando, como hemos dicho, venía de las honras fúnebres del rey Alfonso VI de Sahún. Lo último, el fedatario, el escribano que aparece sentado enseñando un texto que está diciendo: todo esto que estáis viendo aquí es cierto, doy fe de que esto ha ocurrido. El color da vida a la representación y hace más fácil la captación del mensaje. El paso de la televisión en blanco y negro a la televisión en color, ese impacto de captación, de percepción visual es fundamental, porque el color ayuda a esa capacidad de transmisión y hace más corto el recorrido entre el emisor y el receptor. En la actual cabecera nos encontramos con tres frisos sumamente interesantes. Vemos un caballo negro con un ataúd. Es el traslado de los restos mortales de San Pedro de Osma desde Palencia a la catedral. En la franja intermedia nos encontramos con una escena curiosísima. Esto es un alegato contra la corrupción, evidentemente, contra la corrupción política, contra todo tipo de corrupción. La expulsión del obispo simoníaco. Un obispo simoníaco es aquel que ha ganado la cátedra episcopal no por sus méritos, sino por compra del cargo. Y entonces lo que hace San Pedro y los obispos sucesores dignos es una noche levantarse de sus tumbas y expulsar al obispo Téllez, al obispo simoníaco, por ser indigno. Y en la parte superior, una escena de género. Estamos en una zona pues, de viñas, de vino. Evidentemente, el que diseñó el conjunto de las escenas y la iconografía del sepulcro era una persona cultivada
que sabía muy bien lo que tenía que hacer, probablemente con esos consejos y esas indicaciones eclesiásticas. La santidad es foco de atracción de cantidad de gente que con sus limosnas, con sus aportaciones económicas, contribuyeron a que la catedral pudiera seguir edificándose. Tenemos que ser conscientes del valor patrimonial que tenemos por el propio hecho de tenerlo, pero también tenemos que tener la suficiente inteligencia como para poderlo vender, poder transmitir ese patrimonio para que además de todo eso tenga también unas aportaciones materiales a la tierra que lo ostenta. La santidad es foco de atracción de cantidad de gente que con sus limosnas, con sus aportaciones económicas, contribuyeron a que la catedral pudiera seguir edificándose. Las iglesias y catedrales son espacios generalmente dedicados al culto. Y digo generalmente porque en ocasiones han cambiado su funcionalidad. Es el caso de la iglesia de San Miguel de Gormaz, que ahora es un centro para conocer sus pinturas románicas. Pero entonces, ¿se puede desacralizar un lugar? Cuando se derrumba para hacer otro, se desacraliza. E incluso se desacraliza, eso ocurría con cierta frecuencia también en la Edad Media, cuando hay un acto violento con sangre en el interior. Tiene que volver a consagrarse. Por eso muchas veces nos encontramos en iglesias y en catedrales inscripciones de reiteradas consagraciones, porque algo ha ocurrido, que muchas veces no sabemos, que consigue, que hace que ese edificio no sea sagrado, ¿no? Y hay que volver a consagrarlo. Ahora mismo las iglesias que están abandonadas en el campo probablemente, no siempre, igual se han abandonado y han quedado así, pero se tienen que desacralizar. A mediados del siglo XX, una pequeña iglesia se vio amenazada por las aguas de un pantano que se estaba construyendo en la provincia de Segovia. Por suerte, años antes había sido declarada Monumento Nacional y eso permitió que sus pinturas fueran extraídas, transportadas e instaladas en uno de los museos más importantes del mundo, en una operación de ciencia ficción. Hemos seguido su pista hasta una de las salas del Museo del Prado, donde aún es posible sentirse dentro de la ermita de la Veracruz, que gracias al museo más visitado de España, aún mantiene vivo todo su color. Estas pinturas que vemos aquí en el Museo del Prado son las pinturas que proceden de la iglesia de la Veracruz de Maderuelo, que fueron declaradas bien cultural hace justo ahora un siglo, en 1924, en un contexto pues de peligro para la pervivencia de las pinturas en Segovia y en España. Posteriormente, en 1947, ante el peligro que suponía de anegamiento en las crecidas del embalse de Linares, se decidió arrancar, mediante la técnica del estrapo, y trasladarlas al Museo del Prado, donde fueron instaladas en 1950. Esta disposición que reproduce la original de la iglesia segoviana. Por ejemplo, la zona del Testero es una zona donde está representada pues, Caín y Abel, con la figura de la Magdalena o también la figura del rey Melchor. Nos está hablando del perdón, de la redención y de la salvación, algo realmente muy adecuado para esos individuos que vivían en el límite, que vivían entre también la salvación del alma y la condenación de la misma, dependiendo de su situación, y una situación también vital, pues compleja, difícil, donde la vida y la muerte estaban siempre en una frontera
frontera muy débil, ¿no? Bebe de los programas teofánicos y de exaltación de la majestad de Dios y procedentes del mundo pirenaico, pero que incorpora nuevos elementos que precisamente tienen su sentido en las situaciones políticas y sociales que vivían estas poblaciones en esa situación tan compleja que era ser una ciudad de frontera. Nuevas tierras por parte de los cristianos, de lucha contra los musulmanes, y estas iglesias y estas decoraciones lo que hacen es apelar, en un sentido, a esta población, que era una población de caballeros vilanos, que vivían, digamos, en unas situaciones límites. Esto es el testero, la zona del altar. Aquí solo entraban los eclesiásticos, los religiosos. Los fieles estaban fuera. Esta zona del testero que ellos veían, nos hablan, por ejemplo, de la redención de la prostituta, de Magdalena, o de la redención incluso de Caín, que Caín es condenado, pero es condenado a vagar, pero Yahvé dice, no lo toquéis, no le matéis, ¿no? Esa idea del didactismo del románico es solo una pequeña parte de la función de estas pinturas. Hay mucho más en ellas, y precisamente en ese mucho más es donde yo pienso que hay el gran atractivo, la gran pasión que pueden sugerir estas pinturas y su valor. Son también como una especie de cápsulas que nos transportan al más allá. El resto de la decoración que está aquí dentro, que solo podía ver el clérigo o los clérigos que tenían acceso a esta parte del altar, es una representación de exaltación de la Jerusalén celestial, de ese más allá, presidido por el Cristo de la mandorla, el Cristo que está tronando en el más allá, acompañado de apóstoles, de serafines, de ángeles, hacen que el espectador del siglo XI o del siglo XII se sintiera en esos espacios como, ya he dicho, como una especie de cámaras que les podían transportar, que le podían sugerir un viaje hacia otros territorios a los que le conduce la imaginación. No son experiencias tan diversas a las que nos propone, por ejemplo, el arte contemporáneo, de otras maneras, con otros procedimientos, pero en este caso de una manera muy sofisticada, porque las obras tienen una iconografía compleja a la que hay que entrar, naturalmente, hay que saber qué son los querubines, los serufines, los apóstoles que aparecen representados aquí, el Cristo, el Cordero místico y tal, pero es un significado religioso con unas pinturas que pretendían era evocar sensaciones y experiencias y también, naturalmente, transmitir un mensaje.